Shalom y bienvenidos, mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bedside Ministries, Ministerios Casa Olivo, y para mí es un placer y un honor poder compartir con ustedes una porción de la Torá. Torá significa enseñanza o instrucción y es primeramente esos 5 libros que encontramos al inicio de nuestras Biblias, que estudiamos en un ciclo anual en porciones semanales. Y estudiamos la Torá, siendo esa instrucción, esa enseñanza, porque es relevante para nuestro día a día. ¿Y por qué es relevante para cada uno de nosotros? Porque nos recordamos que la Torá, la palabra del Creador, no es para una religión. Aquí no se trata de si somos cristianos o judíos o cualquiera de las miles de denominaciones o religiones que ha creado el hombre. Porque el Creador y autor de esta palabra no vino a crear religiones, Él vino a establecer una relación con su creación y con su pueblo. Y cuando nosotros entendemos que si nosotros creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y en el Mesías que fue profetizado al pueblo de Dios, nosotros hemos sido insertados por medio de su misericordia y su gracia y por medio de nuestra fe en su pueblo. Y su pueblo solo tiene un nombre y se llama Israel. Y cuando nosotros entendemos entonces nuestra identidad como parte del pueblo de Israel, la Torá cobra un sentido especial, porque ahora entendemos que nosotros no estamos alejados de la Escritura. Entendemos que la Escritura nos está hablando a cada uno de nosotros como miembros del pueblo de Israel. Y por eso es que aprendemos semanalmente de estas porciones de una manera especial, porque es la enseñanza o la instrucción de cómo relacionarnos con nuestro Creador y con su creación, con nuestro prójimo, no como nosotros queremos, no como nosotros pensamos que está bien, sino como Él nos pide que lo hagamos. Así que de esta manera tan hermosa vamos a comenzar a abordar esta porción, esta parashá. Y se llama Mishpatim, que significa ordenanzas o juicios. Y vamos a estar estudiando este libro de Shemot, nombres, mejor conocido como Éxodo, desde el capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 24, verso 18. Así que, ¿dónde nos hemos quedado en la historia? En la parashá anterior vimos esa revelación en el monte Sinaí, cuando el Creador pronunció lo que le hemos conocido como los 10 mandamientos, esas 10 declaraciones. El pueblo escuchó estas declaraciones y dijo: me comprometo. Todo lo que el Creador ha dicho, así lo haremos. Entonces hubo ese momento tan hermoso cuando el Creador sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, los llevó a ese monte como lo había prometido a Moisés, y ahí pronunció esas palabras para cumplir con esa labor como padre y creador de querer el bien para su creación, para su pueblo, para esos siervos que ahora tenían esa identidad como pueblo aún mucho más marcada, porque no solamente de Egipto habían salido esas 12 tribus, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, sino también había una multitud mixta que había sido insertada en este pueblo cuando salieron de Egipto. Extranjeros, personas que quizás también eran esclavas de los egipcios. Y ellos dijeron: yo no me quedo aquí en Egipto, yo me voy con esos esclavos hebreos y con su Dios, Rey y Creador, que dejó Egipto hecho un desastre. Así que ¿para qué me quedo aquí en Egipto? Yo me voy con este Dios todopoderoso. Así que ese pueblo de Israel, que ahora incluía a estos extranjeros, a estas personas que no tenían nada que ver con esa descendencia legítima y sanguínea de Abraham, Isaac y Jacob, ahora este pueblo
que había recibido a estos extranjeros. Ahora tenía esa oportunidad de relacionarse con el Creador por medio de la fe. Porque ellos creyeron. Porque dijeron, yo no me quedo aquí en el mundo de pecado, me voy con el Creador y con su palabra, con su instrucción, que pudieron todos escuchar por igual en el monte Sinaí. Y ahí nos quedamos en la porción pasada. Ahora, vamos a comenzar con la porción de esta semana, Mishpatim, ordenanzas, juicios, mandamientos. Y es muy curioso porque en esta porción vamos a ver muchísimas leyes, más de 50 instrucciones de cómo relacionarnos entre nosotros, cómo obrar o cómo reaccionar en cuanto a esas relaciones que podemos tener entre nosotros. Así que vamos a comenzar leyendo un par de líneas. Dicen así, capítulo 21 a partir del verso 1. Y estas son las ordenanzas que expondrás ante ellos, los israelitas. Si adquieres un esclavo hebreo, trabajará 6 años, pero al 7º año saldrá libre sin cargo. Si entra soltero, saldrá soltero. Si entra casado, su esposa saldrá con él. Si su amo le proporciona una esposa y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán propiedad de su amo y él saldrá solo. Pero si el sirviente dijese, quiero a mi amo, a mi esposa y a mis hijos y renuncio a mi libertad, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta colocada en un marco y su amo le atravesará la oreja con un punzón. Así se convertirá en esclavo suyo por siempre. Entonces, ¿qué estamos leyendo acá? ¿Y por qué hemos terminado la historia del monte Sinaí, ese momento tan hermoso en la creación, ese momento de revelación, y ahora comienzan más de 50 instrucciones como esta, que pareciera que no tuvieran mucho sentido luego de esta historia, luego del monte Sinaí? ¿Por qué estamos viendo ahora estas instrucciones sobre esclavitud? Porque el pueblo de Israel dejó de ser esclavo. Y ahora el Creador, la primera instrucción que está compartiendo en esta porción es cómo ellos deben obrar, ya no como esclavos, sino como amos y señores de esclavos. El Señor había permitido que su pueblo ya no fuesen oprimidos, que ya no fuesen sirvientes del faraón y de los egipcios, sino que ahora les está dando la oportunidad de tener instrucciones para tratar a sirvientes. Ya ellos van a aprender a ser amos y señores. Pero la instrucción es clara. No puedes tener a un esclavo por siempre. No puedes hacerle a tus esclavos lo mismo que hicieron tus amos contigo, Israel. El Creador está dando una instrucción donde comienza por demostrar un poco esa justicia como Creador. De que nunca vamos a ser amos y señores de alguien por una eternidad. Que hay que demostrar esa obediencia. Imagínate que tú puedas tener 50, 100, 200 esclavos, que tuvieses un nivel económico tal para tener quizás una hacienda o muchas haciendas y tuvieses muchos esclavos o siervos. Imagínate el nivel
de orgullo que pudieses sentir cuando se acerca el 7º año y tú no quieres dejar ir a muchos de estos esclavos porque te están dando poder, porque te están ayudando en el trabajo de la tierra con los animales, pero tienes que demostrar obediencia recordándote que así como nosotros fuimos siervos del faraón en Egipto, también fuimos liberados. Y el que nos liberó nos dice, quiero que tengas misericordia de tus siervos, que seas diferente a lo que ocurrió en Egipto, que tú marques la diferencia. Entonces quitémonos el orgullo de nuestro corazón, porque hay veces que nos aferramos tanto a lo material. Quizás ya no son esclavos o siervos, pero quizás es el dinero, quizás es la vanidad, quizás es la autoridad, el poder, que nos hace sentir ese orgullo en el corazón. Y eso es lo que el Creador quiere pulir, que nosotros nos recordemos que no podemos tener un apego a lo material, porque el Creador es el que nos da y el que nos quita. Y esa es la primera instrucción que le está dando al pueblo luego de esa revelación en el monte Sinaí. ¿Cómo te vas a comportar cuando ya no seas esclavo, sino que tengas siervos? Imagínense, este es un pueblo que está siendo sacado de la esclavitud. Tenían cientos de años siendo oprimidos por los egipcios. No tenían educación, no tenían preparación, no tenían organización. Eran un conjunto de personas no muy diferentes a los animalitos, porque vivían para trabajar, vivían para hacer trabajo forzoso. No estaban ahí para pensar, estaban ahí para hacer. Ellos no sabían sino imitar lo que hacían los egipcios. Y por eso el Creador tiene misericordia. Y lo primero que va a compartir en esta porción son instrucciones por los más indefensos, por los esclavos. Aquí el Creador no comienza a hablar por los jueces, por los príncipes, por las autoridades, sino que Él va a enfocarse en los más indefensos, en los que están por debajo de las mujeres y de los niños en esa época, los esclavos. Ahí es donde entendemos dónde está el corazón del Creador, por quién se preocupa el Creador. Y eso es muy revelador, porque Él pudiese hablar de cualquier cosa después de ese momento en el monte Sinaí, pero vemos que hay una revelación especial por este tema. Y qué lindo como el Creador lo aborda de esa manera. Vamos a continuar con estas instrucciones, pero primero recordando que tenemos a un Creador de misericordia con su pueblo, pero también de justicia. Y por eso es bueno leer sobre sus ordenanzas, porque de esta manera nosotros entendemos qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Él no le gusta y cuál es esa justicia que Él quiere impartir entre su pueblo. Vamos a leer en este capítulo 21 a partir del verso 12 que dice: el que adrede golpee de muerte a alguien será muerto indefectiblemente. Pero si no lo hizo intencionalmente, sino Elohim le puso la fatalidad en su mano, en tal caso yo proveeré un lugar al que deberá ir a refugiarse. Y si uno se complota contra su semejante y lo mata alevosamente, lo sacarás de mi altar para aplicarle la pena capital. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Un Dios de justicia, un Dios que nos dice: hey, si tú matas a alguien, tú tienes que pagar por ese error. Pero si no fue intencionalmente, entonces tienes la oportunidad para ir a un lugar a refugiarte.
Pero hay algo aquí muy curioso que dice que si alguien mata a otro alevosamente, es decir, con alevosía, con premeditación, lo sacarás de mi altar para aplicarle la pena capital. Es decir, no importa que haya alguien como un sacerdote que pueda estar ministrando en el altar, si esa persona con alevosía, con premeditación, mata a alguien, no importa quién sea, incluso un sacerdote que está en pleno servicio al Creador, lo sacarás de ahí. Aquí nadie tiene un estatus distinto. Todos tenemos esa responsabilidad por nuestros actos. Incluso los que tenían la oportunidad de estar un poco más cerca al Creador en su servicio, como los que estaban en el altar, como los sacerdotes, los levitas. Vemos cómo tenemos a un Dios de misericordia, pero también de justicia, y aquí vamos a ver una cantidad de reglas, de ordenanzas, de decretos, de cómo debemos relacionarnos entre nosotros, cómo debemos tratar a nuestros padres, cómo debemos tratar a las personas cuando hacen algún daño en contra de lo que nosotros podamos tener, algo material que podamos tener, cómo debemos tratar a nuestros esclavos, cómo debemos reaccionar en caso de que alguien nos haga algún daño directamente a nosotros. Vamos a leer esto que siempre se presta para malinterpretación. Y es porque cuando lo leemos y lo tratamos de ver de una manera literal, eso nos hace quizás pensar que tenemos a un Dios vengativo. Y no es así. Así que vamos a leer en este capítulo 21 a partir del verso 22 que dice así. Si al pelear dos hombres golpeasen a una mujer embarazada, de modo que deba abortar, pero sin que haya fatalidad, es decir, de la mujer, cuando el esposo de la mujer lo demande, aquel deberá pagar una indemnización. Deberá pagar lo que estipulen los jueces. En cambio, si resultase una fatalidad, darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces, cuando tomamos esto literalmente, pareciera que dijese, si alguien te da un golpe en una mejilla, tú le tienes que dar otro golpe en la mejilla. Y eso es muy importante. Eso no es lo que podemos leer acá. Lo que estamos leyendo es un principio de indemnización. Lo que estamos entendiendo es que tú tienes que indemnizar a otra persona cuando le haces un mal y lo tienes que hacer a la medida de lo que estás causando. Si tu oficio es, por ejemplo, ser constructor y tú utilizas tus manos para trabajar, y si yo, queriendo o sin querer, le hago un daño a ese constructor en una de sus manos, este constructor ahora quizás ya no va a poder trabajar de la misma manera porque ahora solamente tiene una mano en vez de dos. Y eso va a afectar definitivamente su trabajo, lo rápido que pueda trabajar o lo bien que pueda trabajar. Entonces tengo que indemnizar a esa persona a la medida que le causé un daño. Si esa persona estaba generando X cantidad de dinero por su trabajo al mes, ahora yo tengo que hacerme responsable primeramente por el daño que causé. Tengo que quizás pagar el hospital, tengo que pagar por una persona que lo pueda ayudar mientras se recupera. Tengo que mantener quizás a la familia de esa persona porque ellos dependían de él. Y luego tengo que indemnizarlo por todo el daño que hice al quitarle esa mano con la que ya no puede trabajar. A eso se refiere esta instrucción. Pero cuando nosotros pensamos que es literal,
porque eso es lo que leemos. Y si nosotros literalmente leemos que es diente por diente y ojo por ojo, uno puede pensar, bueno, yo le quité una mano a mi prójimo me puede entonces quitar una mano a mí. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. Pero si esta persona no fuese un constructor y quizás le cae un ladrillo en la mano, pero esa persona quizás no era constructora y no dependía de sus manos para trabajar, entonces quizás la indemnización es un poco distinta. Claro que tengo que cubrir los gastos del hospital, de una persona que pueda ayudar mientras se recupera. Pero si esta persona no dependía de esa mano para trabajar y para sostener a su familia, entonces la indemnización no es de la misma manera que si el ladrillo le había caído en la mano a una persona que sí dependía de esa mano. Esa es la regla de justicia que estamos entendiendo acá. Y eso es muy importante porque quizás nosotros tenemos una idea de un Dios vengativo. Eso es lo que quizás nos enseñan cuando comenzamos a leer esta palabra. Cuando nosotros vemos a ese creador que nos está dando esa instrucción, uno dice, wow, pareciera que es un Dios vengador. Que si le hago mal a esa persona me puede hacer mal a mí. Y eso no es lo que nos está diciendo. Es muy importante entender este principio de indemnización. Se trata de entender la gravedad de la consecuencia que estamos causando para poder resarcir al prójimo. De eso se trata esta instrucción, muy importante. Entonces vemos aquí cómo debemos encargarnos incluso de animales que podamos tener que causen daño a otra persona. Sea que supiéramos que el animalito se comportaba de esa manera o quizás fue un accidente. El Creador incluso nos da ordenanzas de cómo actuar en ese caso. ¿Cuál es la multa cuando robamos animales? ¿Cómo es la indemnización cuando alguien roba propiedad de otra persona? Lo vamos a ver aquí a partir del capítulo 22. Vamos a ver la pena por daños provocados por un incendio, por fuego. Vemos aquí cómo debemos tomar el préstamo y el alquiler de objetos, cómo debemos indemnizar a las personas, cómo debemos comportarnos sobre la seducción inmoral. Tenemos una cantidad de instrucciones que el Creador está dándole a un pueblo esclavo, a un pueblo que no tiene ningún tipo de fundamento judicial, a un pueblo que se comportaba como si fueran un rebaño de ovejas. Tenemos un Creador misericordioso que dijo, ¿sabes qué? Todas estas instrucciones son importantes para que tú puedas tener una buena relación, porque van a estar un buen tiempo aquí aprendiendo como pueblo. Y lo primero que tienen que aprender es cómo relacionarse entre ustedes. Así que vemos también cómo relacionarnos con el ocultismo, con la hechicería, sobre los préstamos, sobre la idolatría. Cómo relacionarnos incluso con respecto a las ofrendas. Cómo tenemos que administrar la justicia, cómo no aceptar rumores falsos, cómo ser éticos en lo que nosotros hacemos y decimos. Aquí el Creador enfatiza el año sabático, el séptimo año, 6 días para trabajar y el séptimo para reposar y dejar reposar la tierra. El Creador también nos da una breve reseña de esas 3
fiestas de peregrinación, la fiesta de Pesaj, Shavuot y Sukkot. 3 de las 7 fiestas que celebramos todos los años. El Creador los ha recién sacado de Egipto y ya les está dando todas estas instrucciones. Para que ellos tengan una idea de que no solamente es seguir instrucciones, sino también es celebrar, es disfrutar, es recordar de dónde habíamos salido, de dónde nos ha sacado el Creador y ahora dónde estamos. En este capítulo 23 también el Creador dice en el verso 20, mira, yo envío un ángel, un mensajero, ante ti para protegerte en el camino y para llevarte al sitio que tengo preparado. Cuídate de él, obedece su voz, no te rebeles contra él, pues no perdonará tu transgresión, pues mi nombre está en él. Pues si obedeces su voz y haces todo lo que yo te diga, yo seré el enemigo de tus enemigos y oprimiré a tus opresores. A partir del verso 25 dice, adoren a Hashem, el nombre del Creador, Elohim de ustedes, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo quitaré de ti las enfermedades. Qué importante. Aquí el Creador está diciendo, mira, ustedes van a tener una guía en toda esta jornada que van a hacer. Así que préstale atención a ese mensajero que va a estar con ustedes, esa roca de vida que va a darles agua. Presten atención y obedezcan mi voz para yo dejarles un camino a seguir donde no se vayan a encontrar con enemigos, porque yo seré el enemigo de sus enemigos y yo los voy a hacer prosperar y voy a bendecir su comida y su bebida. Todo eso si escuchamos y seguimos su voz. Qué importante es el entender que el Creador quiere que nos relacionemos entre nosotros como Él nos enseña. Y por eso Él nos está dando todas estas instrucciones para saber cómo relacionarnos entre nosotros. Porque el mundo a veces nos dice, esto es lo que te va a dar alegría. Esto es lo que te va a dar satisfacción. Esto es lo que debes perseguir. Esto es lo que tú debes anhelar. Y el mundo está a veces muy equivocado cuando lo contrastamos con lo que dice la palabra del Creador. Y por eso es importante relacionarnos con nuestro Creador y con su creación, no como el mundo nos enseña, sino como la Torá lo enseña. Y aquí vemos en el capítulo 24 cómo la historia que habíamos pausado en el monte Sinaí vuelve a continuarse. Cuando el Creador le dice a Moisés que suba a él con su hermano Aarón, Nadab y Abiú, los sobrinos de Moisés, y 70 ancianos, 70 personas que eran muy respetadas por el pueblo de Israel. Y el Señor les dice, bueno, suban, pero ustedes se quedan ahí a distancia. Y Moisés entonces escribió las palabras que el Creador había pronunciado al pueblo de Israel. Y después de escribir estas palabras, se las leyó nuevamente al pueblo. Ese contrato se lo leyó al pueblo para reafirmar y confirmar que el pueblo estaba comprometido. Y vemos en el verso 7 que dice, y después tomó el libro de la alianza, o sea, lo que estaba escribiendo, y se lo leyó al pueblo, y ellos respondieron, todo lo que dijo Hashem, el Creador, haremos y obedeceremos. Entonces, el pueblo está confirmando nuevamente que están comprometiéndose
con esos 10 mandamientos, con esas 10 afirmaciones o declaraciones que está haciendo el Creador. En el verso 8 dice, entonces Moshe tomó la sangre y la salpicó sobre el pueblo, diciendo, miren la sangre de la alianza que Hashem selló con ustedes acerca de todas estas cuestiones. Y ascendió Moshe con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Entonces vieron al Elohim de Israel. Bajo sus pies había como un piso de piedras de zafiros, que era como la esencia misma del cielo en pureza. Él no hizo daño a los notables de Israel, quienes habían visto a Elohim. Siguieron comiendo y bebiendo. Hashem le dijo a Moisés, asciende hacia mí al monte y quédate allí. Te entregaré las tablas de piedra con las enseñanzas y los mandamientos que he escrito para que los transmitas. Entonces Moisés se levantó con su ayudante Josué y ascendió al monte de Elohim. Y a los ancianos les dijo, espérenos aquí hasta que retornemos a ustedes. Miren, Aarón y Hur están con ustedes. Quien tenga alguna disputa en materia legal, que acuda a ellos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que Moisés inicialmente escribió con su puño y letra esas palabras que había compartido el Creador y se lo volvió a compartir al pueblo y les dijo, miren, nosotros escuchamos la voz del Creador, aquí lo pasé por escrito por si había alguien que no estaba pendiente, así que, ¿ustedes qué dicen? Y todo el mundo dijo, lo que escuchamos lo vamos a obedecer. Entonces, en ese momento el Creador le dice a Moisés, ok, perfecto. Ya el pueblo confirmó, ahora vente para acá, Moisés, que te voy a dar ahora esas instrucciones en piedra, como para que no se lo lleve el viento, para que no haya una mala interpretación con tu letra, para que quede claro lo que acabo de pronunciar. Y esta porción concluye a partir del verso 15, donde dice, Moisés ascendió al monte y la nube cubrió el monte. La gloria de Hashem, el Creador, se puso sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió durante 6 días. Y al séptimo día él llamó a Moisés desde la nube. El aspecto de la gloria de Hashem era como un fuego devorador sobre la cima del monte, a los ojos de los israelitas. Entonces Moisés ingresó en la nube y ascendió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Y así concluye esta porción. Cuando el Creador llama a Moisés y Moisés ahora tiene este tiempo con el Creador. 40 días y 40 noches. ¡Qué increíble! 40 días y 40 noches. ¿Pueden creer cómo Moisés pudo haber tenido esa experiencia tan única con el Creador? 40 días y 40 noches. Qué experiencia tan única, tan sublime. Me imagino que Moisés no quería regresar ni bajar del monte, de estar en la presencia con el Creador. Esta es la persona que estaba dirigiendo al pueblo de Israel. El que pudo tener el privilegio de compartir de esta manera con el Creador. Por eso vemos con tanta admiración a Moisés, porque tuvo la oportunidad y la revelación de compartir con el Creador de esta forma tan única. Y eso nos lleva a recordar de cómo el Creador es misericordioso y lleno de justicia, que no nos obligó a cumplir su palabra, que Él primero nos invitó a hacerlo. Y nos dijo, miren, aquí está el acuerdo. Al principio se los voy a decir verbalmente, me dan su afirmación.
Sí, todo el mundo afirmó y respondió. Después Moisés lo pasó en escrito y el pueblo dijo, sí, volvemos a confirmar. Y ahora el Creador va a dar las tablas a Moisés, donde el acuerdo, donde este documento ya no va a estar en papel, sino en piedra. Es un Dios misericordioso que sabe nuestros límites, que nos entiende y que nos comprende y por eso no nos obliga. Sin embargo, nos invita a poder cumplir con su palabra. ¿Por qué? Porque Él acaba de decir, si escuchas y sigues mi voz, voy a ser enemigo de tus enemigos. Voy a bendecir tu pan, tu agua. Voy a llevarte a esa tierra de bendición que tengo preparada para ti. A veces vemos a Dios como esta persona que nos está dando muchísimas instrucciones y pensamos que son instrucciones que son un peso para nosotros. No. Todas estas instrucciones son una bendición para nosotros saber cómo relacionarnos con nuestros esclavos, con nuestros padres, con las personas que nos hacen daño, cómo nosotros resarcir o cumplir con nuestra responsabilidad cuando le hacemos daño a otra persona. Nuestro Creador se preocupa por su pueblo. Y cada vez estamos aprendiendo más de cómo nosotros debemos comportarnos como pueblo. Tenemos a ese Dios misericordioso y justo que Él quiere que no seamos vengativos. Eso de ojo por ojo y diente por diente, eso no es literal. Eso es para que tengamos claro que tenemos que ser responsables cuando sin querer o queriendo le hacemos mal a otra persona. De eso se trata nuestro Creador, de justicia. Y por eso, entendiendo su justicia, obedecemos su palabra. Porque nos trae bendición cuando lo hacemos y también consecuencias cuando no lo hacemos. Así que acerquémonos más al Señor. Acerquémonos más a su palabra. Que podamos seguir aprendiendo que tenemos a un Dios bueno, que tenemos a un Dios justo, y que nosotros también debemos ser así, buenos y justos. Y por eso tenemos la oportunidad de aprender de lo que para Dios es bueno y justo, no lo que el mundo nos enseña. Que tengan un día bendecido. Shalom.